José, encantado de recibirte otra vez al programa Reto Siglo XXI. Yo siempre digo que el reto más importante que tenemos, la Costa Rica de hoy y del futuro, es la educación. Así es. No hemos hecho bien la tarea, estamos con una deserción terrible. Ahí, cuando uno ve que el 95% de los muchachos que van a entrar a la Universidad de Costa Rica, que hacen el examen de matemáticas, no lo pasan. Y no hablemos del idioma inglés, apenas lo manejan un 6%. Y ese es un nivel básico, B2, lo que llaman, ¿verdad? No es básico, pero es ya un nivel. Y a uno le preocupa mucho también cuando en casi 6, 7 años una universidad privada graduó más maestros o profesores de matemáticas que todas las universidades públicas juntas. O sea, algo está mal. Algo está mal cuando la UCR tiene 4.500 millones de colones para la Facultad de Educación. Y no estamos sacando buenos maestros ni buenos profesores. No hay pruebas de evaluación. Prácticamente con solo el título ya entran al Ministerio de Educación, a veces con solo 2 años y medio y no hablemos de los profesores de inglés, ¿verdad? Porque no pasan los exámenes, ni los exámenes que se le van a hacer a los alumnos, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué hay tanto? Bueno, de 100 chiquillos que entran a la escuela o al kinder, ahí solo se gradúan el 40%, el 60% se queda ahí en el camino, ¿verdad? ¿Y qué hacen esos muchachos, verdad? ¿Cuál es el futuro? Bueno, ahí se la comencé a poner ahí, José, para que... Bueno, gracias, don Jorge. Espero primero que todos los que están viendo el programa estén muy bien, empezando el 2023 con esperanza, con determinación, a darle con todo y que sea ojalá un año de mucha plenitud y mucho éxito para todos. Y muchas gracias por su invitación. Yo me había preparado, don Jorge, con algunos datos para tratar de que sea útil este espacio para los que tomen el tiempo de verlo, y quería estructurar lo que quería comentarles en 3 partes muy concretas. Una primera parte, pensar para qué es que existe esto de la educación en un país, la educación pública, ¿para qué? El segundo es cómo estamos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Porque a veces pienso yo que estamos con una bomba nuclear estallándonos en las manos y estamos actuando como si estuviéramos de vacaciones tomando piña colada. Y es un gran error estratégico para Costa Rica. La situación es catastrófica y el que diga lo contrario está faltando a la realidad. Y entonces, ante esta catástrofe, ¿qué se puede hacer? Y por supuesto que voy a tratar de ser serio y no sobresimplificar las cosas, porque la complejidad es extrema, sobre todo política. No es tanto el problema técnico, es el problema ideológico y político que los gremios adversan todas las reformas hacia la calidad y han derrotado a todos los que han intentado. Entonces, empiezo con la primera parte. Cuando uno se pone a pensar, toda la gente que está viendo este programa, que muy probablemente son profesionales, personas de clase media alta, que han podido prosperar, tienen en su idea de que la otra gente normalmente aprende algo, se esfuerza, logra tener un empleo y sale adelante y saca a su familia adelante. Y además son seres humanos que van a vivir en un país, en Costa Rica en esta época, que tienen que ser vecinos, que tienen que ser padres, que tienen que ser hermanos, que tienen que compartir con una persona en el trabajo, que tienen que ser buenos seres humanos, buenos ciudadanos, que tienen que entender que estamos en una democracia, que hay reglas, que hay leyes, que uno tiene responsabilidades. Bueno, nada de eso se está pudiendo lograr. Y entonces, 2 cosas. ¿Qué pasa en un esquema de un país que cree que la educación le da capacidades a las personas, que se van a meter a la economía formal, que van a trabajar, a pagar impuestos, a sacar adelante a su familia, y ese mecanismo se acaba? Entendamos lo siguiente. Aquí en Costa Rica, más o menos 9,3 de cada 10 personas que estudian van a la educación pública. Y ahorita van a ver los datos que tengo. Es decir, la gran Costa Rica va a la educación pública
en donde aprende cosas para trabajar, aprende valores para ser un ser humano y vivir en este país con nosotros, y eso no está sucediendo. Segundo, de todos los jóvenes, ¿qué es lo que están viendo? Como siempre digo en broma, y los que me conocen me han escuchado decir esto muchas veces, están recibiendo la educación por el gran filósofo Bad Bunny, a enseñarles a comportarnos como cavernícolas, a ver cómo era tener una sexualidad a lo salvaje, a lo instintivo, cero reflexión, cero pensamiento analítico, cero idealismo, cero compasión, cero deseo de superarse y de trascender. Es lo más retardado que puede haber, y eso es lo que hay, eso es lo que consumen los jóvenes. Entonces, de nuevo, ubiquémonos en un país donde la gran masa va a la educación pública, 9,3 de cada 10. No aprenden inglés, no aprenden computación, no aprenden matemática, no aprenden lectoescritura, no tienen unos valores para ser seres humanos extraordinarios, luchadores, con compasión. Esa es la sociedad que luego vamos a cosechar. En un mundo ultra consumista, ultra materialista, sin respeto a la autoridad de nada. Bueno, ustedes pueden ya ir sabiendo cómo termina esta historia, cuál es el desenlace que vamos a tener, y no es bueno. Y por eso hay que coger el toro por los cachos, dejar de engañarnos y ir a hacer las reformas que se necesitan, porque los problemas no se van a arreglar solos. Veamos un poquitito ahora un par de datos, y aquí traje un par de documentos que ya voy a citar textualmente, porque creo que es importante ser riguroso en este mundo de la posverdad que todo el mundo inventa y los troles dicen una cosa y los desmienten. Creo que es importante tener fuentes serias. Primer dato que hay que entender: en Costa Rica, antes de la pandemia, se dieron huelgas en el 2018 y 2019. Ahí la situación se fue de pique a una catástrofe. Entonces yo les voy a hablar un par de datos antes de esa situación, nada más para que podamos contemplar lo que pasó posterior a estas situaciones tan graves. Dato 1, 2017, citando los informes de deserción estudiantil del Ministerio de Educación, de cada 1000 niños que entran a primer grado, antes de las huelgas y antes de la pandemia y antes del desastre, de cada 1000, solo 388 terminaban la secundaria. Es decir, estamos teniendo prácticamente 6,2 de cada 10. Entonces, la pregunta para la gente que nos está viendo: estos muchachos que no van a heredar una finca, que no van a heredar una empresa, que no tienen una cuenta en un banco de Suiza, que si no trabajan, no comen, ¿en cuál empresa van a ir a pedir empleo? No saben inglés, no saben ni encender una computadora, no tienen estas habilidades blandas y esta capacidad de integrarse, digamos, al mundo competitivo laboral. No tienen una comprensión clara, digamos, de la economía política o de la visión global de las cosas. ¿En qué van a trabajar cuando tengan que ir a pagar su alquiler? Cuando tengan que ir a comprar la comida al súper para que sus hijos o su familia puedan alimentarse. ¿Quién los va a contratar? Hay una pregunta importante. Y si no trabajan, ¿qué se van a quedar haciendo el resto de la semana? Porque no es que se van a quedar jugando jaxes ahí en el patio, ¿verdad? Entonces, comienzan los vicios ahí. Ok, ese es el primer punto. Aquí en Costa Rica la gente tal vez no sabe, pero se ha venido invirtiendo de manera sostenida en el tiempo un promedio que oscila entre el 6 y a veces un poquito más de 7 puntos del Producto Interno Bruto. Y para hacer una matemática sencilla, cada punto del Producto Interno Bruto, en el día de hoy estamos hablando que son cercanos a los 600 millones de dólares. Entonces, imaginémonos una cifra para que empecemos a tener una idea de la masa financiera que hemos puesto en Costa Rica. En una década, si ponemos 7 puntos del PIB al año, estamos hablando de 4.200 millones de dólares. En una década estamos hablando casi de 50.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo me explican, aparte del dato que acabo de dar, inglés? Un país absolutamente enfocado al turismo y ese era prácticamente el principal ingreso de divisas. Según la encuesta nacional de hogares, en el 2017 y ha empeorado al 2021, teníamos más o menos un 92% de costarricenses que no tenían el dominio de inglés básico, digamos el inglés de Tarzán, para entendernos. Y en el 2022, la encuesta de hogares decía que en las zonas rurales, un lugar como Guanacaste, que amo porque crecí ahí y tengo muchos proyectos y que tiene un potencial turístico enorme, de prácticamente 94% de la región chorotega no tiene el dominio de inglés básico, después de invertir esta suma increíble. Okay. Déjenme darles otro dato antes de las huelgas y la pandemia para que empecemos a entender la magnitud del desastre que tenemos y la urgencia de actuar. Voy a citar a las pruebas PISA, aquí me lo traje para darlo con exactitud, y estas pruebas PISA, para los que no están tan familiarizados, son
exámenes estandarizados que se hacen en todos los países que se evalúan por la OCDE para ver si saben matemáticas, si saben inglés, si tienen pensamiento científico, lectoescritura. Entonces, eso se mide así, es muy fácil. 0 es el más bajo, 6 es el más alto. A nosotros nos han medido 4 veces, don Jorge. En las 4 veces, uno tiene una curva hacia arriba que es de gasto, de cuánto hemos metido de plata. Cada vez que nos han evaluado, hemos invertido más plata. En el 100% de variables, sin una sola excepción. Las 4 veces hemos empeorado todas las variables. Entonces, para que tengamos una idea, estoy citando el informe que la OCDE le dio en el 2018 al gobierno de la República. En matemáticas, cuando uno ve el umbral de 0 a 6, siendo 6 el más alto, nosotros llegamos a prácticamente 9 de cada 10 entre 0 y 2. Y lo que del extracto de ese informe técnico se deriva, dice que son personas que no pueden usar algoritmos básicos, fórmulas o procedimientos para resolver problemas usando números enteros. En chayotes y papas, ¿qué significa? No saben sumar, no saben restar, no saben dividir, muchachos de 15 años. Prácticamente 9 de cada 10. Y estoy citando el informe de la OCDE entregado al gobierno de la República. Y eso, lectoescritura igual, pensamiento científico igual. Eso es antes de las huelgas y de la pandemia. No quiero consumir demasiado tiempo acá, pero me di a la tarea de buscar un informe que me parece muy revelador para que las personas que están siguiendo este programa puedan tener una noción de lo que están enfrentando los jóvenes, que es el informe que le da la UCR al país diciéndole cómo le va a los muchachitos que tratan de entrar. Entonces déjeme tratar de desagregar este razonamiento. ¿Quiénes llegan a hacer ese examen, don Jorge? Son los muchachos que se pintan aquí como ucranianos, la cara y se van con un cuchillo en la boca, y en el caos que les tocó de huelgas, de pandemia, que no había internet, no habían computadoras, que no tenían clases, a brincos y saltos lograron medio terminar la secundaria. Pero eso es una pequeñísima minoría. Entendamos que este dato que voy a dar es de los sobrevivientes. El gran grueso de los jóvenes ni siquiera llegaron a intentarlo. Entonces, de estos sobrevivientes, que además no hicieron pruebas de bachillerato, simplemente les regalaron el título, cuando se enfrentan a una prueba real, voy a leer el examen, que es el diagnóstico de conocimientos matemáticos realizado en la Universidad de Costa Rica. Literalmente lo que dice es, de los 3.827 estudiantes que fueron evaluados, 96% los reprobó. Solo un 4% pudo tener una nota levemente por encima de 70. Para que realmente terminemos de que se le pare a uno el pelo, lo que dicen es que la nota mínima para pasar era 70, sin embargo la calificación promedio de los alumnos fue de un 33 de 100. La mayoría de los jóvenes, 1.000 obtuvo una nota de 30, otros 600 una calificación de 25, mientras que 550 una nota de 20. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? No saben nada, no aprendieron inglés, no saben computación, no saben leer, no saben matemática, porque el equivalente de estas pruebas de lectoescritura era todavía peor que el de matemática. No podían leer un párrafo en donde habían 2 ideas compuestas en un párrafo, no podían entender el contenido. Quiero leer, para que los que quieran verificarlo, estoy leyendo un informe que es del Departamento de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa, y ahora le puedo compartir el documento a usted por si lo quiere hacer accesible para las personas que quieran verificarlo. Y efectivamente lo que estoy leyendo es un análisis que hicieron para una ley que estuvo promovida por doña Yorleni León, que se llamaba la Ley de Alfabetización Digital, que es una ley que tuvo serios cuestionamientos de la Contraloría, de la Procuraduría y del informe de los estudios técnicos. Era una mala ley, realmente la Cámara de Tecnología también la rechazó. Pero lo que quiero enfocarme acá es que veamos la masa de dinero masiva que hemos invertido en Costa Rica a cambio de los resultados, ¿cómo lo podemos decir? Desastrosos, mugrosos, impresentables. Ok, efectivamente lo que dice este informe, refiriéndose a la asignación que tiene La Plata del MEP, que la ha canalizado con la Fundación Omar Dengo para dar alfabetización digital. Dice, el denominado programa 555, aplicación de la tecnología de educación. Entonces, leo del informe textualmente. Este programa contempla unos recursos por el orden de más de 42.000 millones de colones al año, siendo uno de los que mayor crecimiento porcentual tuvo.
En 2019 se le agregaron adicionales a este programa 28.000 millones de colones. Esto lo pueden verificar en la página 65 del desglose del presupuesto del Ministerio de Educación, del enlace que citan en este documento. Entonces, ¿qué es lo que decían? Que había que conectar a los centros educativos a la red de banda ancha, había que implementar el Programa Nacional de Telecomunicaciones. Oigan esto, adicionalmente incluye 27.159 millones de colones para soporte y desarrollo informático y 15.277 millones de colones para implementar las tecnologías de la información en el aula. De ahí se le han dado transferencias directas de fondos públicos a la Omar Dengo por 11.470 millones de colones para cubrir retos de conectividad, implementación y remuneraciones de la red educativa que persiguen cerrar la brecha digital, a los cuales se asignaron otros 13.227 millones de colones. ¿Qué es lo que queremos decir acá? En sana teoría, habían recursos oceánicos para prepararnos para la pandemia. Eso encima de los otros centenares de millones de colones que se han asignado a Sutel y a través de Sutel a Fonatel, que son como las dos billeteras que tiene el gobierno. Entonces, cuando uno se pone a ver lo que pasó, digamos, después de la pandemia, aquí quiero nada más para que podamos contrarrestar el dato de la conectividad y de lo que pasó. Entendamos, después de haber asignado estas cifras que acabo de leer, que son, uno ve el número y es casi imposible de pronunciarlo. Citando al 8º informe del Estado de la Educación, lo que dicen es que 480.000 niños del 2021 no tuvieron acceso a Internet del todo. Es decir, estamos hablando de los que no pudieron tener un minuto de clases en 2020-2021 y se cortó por completo el acceso a la información. Esto equivale al 40%, 4 de cada 10. Y de ahí en adelante, lo que había que ver era cuáles eran los que tenían acceso parcial, y esto lo vi con mis ojos en Guanacaste. Eran muchachos que tenían que pelearse el teléfono celular que se los daba a su mamá, que era empleada doméstica o algo así, y era un teléfono de estos que trajo Cristóbal Colón peleándoselo por 3 chiquillos, que lo cargaban por lo que llaman por recarga. Entonces, cuando le llegaba el trabajo por la maestra, por WhatsApp, y ellos trataban de contestarlo y mandarlo, no salía el documento porque no tenían internet. Entonces, ¿de qué estamos hablando en Costa Rica? De que a donde va todos los jóvenes que van a tener que ir a pedir trabajo en algún lado, que van a tener que poner pan sobre la mesa para alimentarse, no aprenden inglés, no aprenden matemática, no saben leer, no tienen computación, no tienen conectividad, nadie les está enseñando unos valores para ser responsables en una democracia, para tener respeto a la privacidad de las otras personas, para tener compasión, para tener amor, para tener idealismo. Esos son los costarricenses que van a estar viviendo en Costa Rica. Hay que aterrizar y entender sociológicamente, delincuencialmente qué va a pasar. Y pucha, cuando viendo estos datos, y aquí tengo mares de literatura que no voy a seguir dando para no cansarlos con la historia, pero cuando entendemos que la educación no está sirviendo, metimos mares de dinero, y que está el diagnóstico del estado de la educación, de la OCDE, del BID, de la UCR, con una precisión impecable. Está la literatura comparada de todas las buenas prácticas, todas las propuestas técnicas, y no se realiza ninguna de estas reformas, y seguimos año tras año, cada vez empeorando. Entonces hay que preguntarse, ¿de qué carajos es lo que está pasando? ¿Cómo puede ser posible que tengamos la claridad de la importancia de la educación y somos una economía de servicios y de innovación? Tengamos la plata, tengamos el diagnóstico, tengamos las propuestas técnicas y no se ejecuta nada. Más bien vamos empeorando. De ahí claramente la razón de no poder implementar las reformas, don Jorge, es un problema político, no es un problema técnico, no es falta de diagnóstico ni mucho menos falta de plata. Y aquí es donde a mí me gustaría cerrar la intervención haciendo como un llamado que no quisiera que suene muy técnico, porque en realidad es casi como de justicia social. Si nosotros en Costa Rica, las personas que gracias a Dios hemos tenido bendiciones con una familia buena, con educación, con salud, que hemos podido prosperar en nuestra vida, tener un desarrollo profesional, no entendemos que nos toca dar de vuelta y comprometernos para que las personas que han tenido menos suerte, que suelen ser los que les toca ir al sistema de educación pública, que no tuvieron la plata, que no pueden ir a estos pequeños colegios privados, no aprenden, nunca van a poder hacer movilidad social ascendente, y muchos, desafortunadamente, lo que dice la literatura es que van a terminar haciendo cosas ilícitas para tener plata.
Vean lo que está pasando en Guanacaste, como el narco está empezando a penetrar y a corromper de manera dramática, o van a ser personas que no van a desarrollar su potencial. Entonces aquí el llamado que me gustaría hacer, y ojalá que esto no caiga en oídos sordos, sobre todo en las élites que tienen más influencia, más recursos y en los partidos políticos, es que si no nos detenemos a entender que hay que hacer un acuerdo nacional, pero no de politiquería y de discursos ahí de plaza pública y ir a hablar paja, un acuerdo serio, técnico, sobre una base científica de datos, que lo tenemos con el Estado de la Educación, que lo tenemos con la OCDE, que lo tenemos con los datos de la UCR, y que sobre unos mínimos acuerdos de unos 5 o 6 puntos, que pueden ser tener información científica para tomar decisiones. Hoy no hay ni siquiera, quitaron bachillerato, después quitaron Faro y hoy les regalan los títulos a los muchachos, y es feo decirlo, pero es la realidad. Nadie evalúa nada y no sabemos ni siquiera en qué están fallando los muchachos, y eso es una estafa y una tomadura de pelo para el país. Entonces, tener datos. Segundo, que los maestros enseñen cosas que sepan. Hay que evaluar a los maestros, y eso casi siempre es guerra civil y los sindicatos se vienen encima. Pero si los maestros ni siquiera ellos saben inglés o matemática o español, ¿cómo caramba le van a enseñar a los chiquitos? Es que es básico. Bueno, eso hay que hacerlo. A los maestros que van a contratar, usted lo señalaba perfectamente bien en su introducción, no podemos contratar a un maestro que él mismo no está preparado, y no solamente es que sepa su contenido, es que tiene que saber enseñar, tiene que tener salud mental, tiene que tener las habilidades didácticas. ¿Cómo vamos a integrar los contenidos que se enseñan con la economía moderna que ocupamos, en un mundo en donde cada vez más tenemos la inteligencia artificial, la automatización, una sofisticación? No podemos estar enseñando las cosas del siglo XVII, hay que enseñar lo que se está enseñando en este momento y que los muchachos tengan herramientas concretas. Entonces tiene que haber una conversación del sector privado con los contenidos de la educación pública. Por ejemplo, la urgencia de promover agresivamente la formación dual, que ahí quiero rescatar, el INA lo está haciendo muy bien, merecen reconocimiento y apoyo, ellos van avanzando con fuerza, pero en el MEP ahí están todavía en pañales. Y sostener las políticas, digamos, de protección social, don Jorge. Hay que entender, si a los muchachos cuyas familias han estado en una contracción económica horrible, les quitamos el comedor estudiantil, el transporte, sencillamente no van a clases, se desenganchan por completo. Y ahí todos los deciles de ingreso per cápita más pobres se quedarán sin ni siquiera terminar la primaria, y entonces, ¿qué diantres vamos a hacer? Vamos a tener que convertirnos en un país que no le queda de otra que traer maquilas, porque no hay mano de obra calificada. Entonces, con estas reformas y algunas otras que quizás se puedan estar quedando de lado, resolver el tema de la conectividad, que tengan evidencia científica, rigor conceptual, que haya un observador técnico, que yo sugiero que lo hagamos con el Estado de la Educación, que tienen una gran calidad. Se haga un acuerdo de los partidos políticos, del sector empresarial, de los cooperativistas, del solidarismo, de las iglesias, de los padres de familia, de los medios de comunicación, y digamos, a ver, carajo, en Costa Rica, si no nos ponemos de acuerdo en estos puntos del mínimo no negociable, vamos a seguir 3 años más, 4 años más, con muchachos que les regalan los títulos, pero que en realidad, como vimos al principio, no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, no saben inglés, no saben computación, no entienden la economía, no entienden cómo funciona la democracia en un país, ni que el gobierno, por ejemplo, el poder ejecutivo no es el jefe de los diputados ni de los jueces, que entiendan cómo es este mundo en el que ellos viven, y vamos a colapsar en un país de pobreza, sin movilidad social, en donde los muchachos que en las redes sociales todos quieren tener teléfonos, ropa, vivir en este mundo, esta sociedad consumista y materialista, la van a resolver por las malas, y vamos a ir en un camino decadente de inseguridad, de pérdida de capital humano, de pérdida de competitividad, de que no va a haber respeto para el contrato social, y vamos a colapsar. Pero eso no tiene que ser así, esto puede resolverse porque tenemos la plata, hay cierta institucionalidad, tenemos, no tenemos ejército, tenemos recursos naturales, hay mucho potencial en el país, pero el capital humano, si no lo desarrollamos, si no le damos oportunidades con amor y con calidad a los jóvenes, se va a perder todo el potencial que Costa Rica ha acumulado a través de su historia, y sería la culpa, creo yo, de las élites, en las que me tengo que incluir por las bendiciones que Dios me ha dado, porque no supimos dar de vuelta y comprometernos con coraje, con seriedad, sin populismo, sin estas chanfainas de ir a hablar paja y estos troles y estas estupideces, y vamos a perder el país. Entonces, en resumen, tenemos que hacer un acuerdo nacional sobre la base técnica, sin politiquería, sin improvisar, antes de que esta catástrofe nacional se convierta en una bomba nuclear y lleguemos a un punto de no retorno, y ahí sí vendrá el rechinar de los dientes y a llorar, como dicen, lágrimas de cocodrilo, y
y yo no sé a dónde va a ir a dar este país tan especial que tenemos. Entonces, ojalá que entendamos la seriedad, la gravedad de lo que está pasando y que dejemos de evadir este tema y enfocarnos en las tonteras sin sentido que capturan todos los titulares de los medios de comunicación y de las redes sociales, que no son lo importante. Bueno, José, una cátedra. Pero yo comparto y coincido, yo he venido escribiendo sobre estos problemas. Para mí el MEP está colapsado totalmente en este momento, está tomado por los sindicatos, hay que decirlo claramente. Así es. Los sindicatos son los que deciden todo, todo. ¿Quién se puede mover? ¿A quién? Bueno, hay una total, son 90.000 empleados, 91.000 empleados, con una estructura de diferentes viceministros, después vienen 15 gerencias, después vienen ahí un montón de, ahí siguen las escalas. O sea, los maestros, una parte muy importante la dedican a llenar formularios y no a educar. Mientras que en educación primaria, en la educación privada, el 90% del tiempo está en educación. Hay cosas tan serias como que para nombrar a alguien que se incapacita, ahí pueden perder muchos días de clases los muchachos porque no hay un sistema. Los gobiernos locales, o sea, los gobiernos de el gobierno de lo que le llaman las juntas de educación, están descontroladas, no tienen controles, no hay manera de que se preocupen por la calidad. Hay una situación totalmente política ahí, no es técnica, la gente no hay movimientos importantes. Así es. Y ahí seguimos con toda la tragedia. Yo soy creyente de que hay que poner nuevos actores a manejar las escuelas y colegios y que el ente rector superior sea lógicamente el MEP, pero bajo otra estructura, ¿verdad? Y siempre pongo ejemplo de cooperativas donde sin recursos del Estado se organizaron los vecinos o los que viven en la zona y formaron esas cooperativas y curiosamente todos pasaron los exámenes de admisión de la Universidad de Costa Rica, todos los muchachos, otros fueron a estudiar afuera porque manejan el inglés perfecto y las matemáticas y manejan todas las capacidades tecnológicas que se requiere y tienen una visión distinta y les costó, pero no estaban bajo esa estructura rígida, vertical del MEP, ¿verdad? O sea que aquí la revolución es un cambio radical en la estructura del MEP, ¿no? Y que la sociedad se involucre, y que se involucren los empresarios, se involucren los vecinos. Yo siempre pongo el ejemplo, yo vivo en La Guásima, yo no conozco el colegio, ni conozco la escuela, nunca he tenido ninguna relación. Y habiendo gente muy capaz alrededor que podría perfectamente conformar una organización que se preocupe por los vecinos, que son los vecinos, o los hijos de los vecinos, o sea, de la gente que vive a la par de nosotros. El llamado, hay que seguir en esta lucha. Me parece importante ese pacto, pero que sea un pacto real, o sea, que no sea político, sino que sea muy orientado por esos números que nadie los ve, ni los lee, ni que son noticias. O sea, salen aisladamente y vuelvo a lo mismo. Llega una ministra o un ministro y comienza ahí a hacer cambios. Ahora ya no es el bachillerato, ahora es el faro.
y ahora ya no es ni el Faro ni el bachillerato, ahora o es ninguno. Y todo lo justifican. Entonces, sigamos en la lucha. Y don Jorge, yo quisiera terminar con esta pequeña reflexión de que entiendo perfectamente que la educación se vea casi siempre como una variable dentro de la economía y la competitividad, y es importante, yo no lo voy a negar. Tiene que haber talento humano, tiene que haber gente con destrezas para poder insertarse al sector formal, de los sectores con más dinamismo, que agregan más valor a la producción nacional. Pero no es solo eso, pensemos en los jovencitos, son seres humanos igual que los nietitos y los sobrinos y los vecinos de los que están viendo este programa, que van a tener que hacer una vida entera en este país, que tienen derecho a poder desarrollar su potencial, a soñar, a tener una vida bonita, oportunidades, digna, oportunidades, que son nuestros chiquitos, nuestros jovencitos de nuestro país, los que nos tocó a nosotros cuidar. ¿Y qué les estamos dando? Un país sin empleo, sin oportunidades. ¿Qué vida van a tener esos chiquitos en donde lo único que consumen no es nada edificante? Son las estupideces estas que decía el filósofo Bad Bunny, para seguir con esa broma amarga. Hay que ir con ellos y tratarlos con amor, como si son especiales, como si son importantes, como que son personas que merecen que su país los trate como gente con dignidad y con valor. No lo estamos haciendo y estamos quedando mal con nuestros jovencitos, con nuestros chicos, con nuestras chiquitas. No les podemos dar eso. Hay que cerrar filas, hay que hacer una reforma seria para la economía, para la democracia y por los jovencitos. O sea, ellos nos necesitan y les hemos dado la espalda, los hemos traicionado, y ningún país que vale la pena puede darle la espalda a sus jóvenes. Es el peor error que podríamos hacer. Así que hay que coger esto en serio, ir para adelante con coraje, con inteligencia y dejarnos de politiquería y de demagogia. Bueno, gracias.